La gloria de los imitadores. Ese es el tema y vamos a ir a la palabra de Dios entonces. Vamos a ir a Génesis. Génesis capítulo 35, versículo 22, dice de esta manera: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram, con diferentes mujeres, pero qué bárbaro, ¿verdad? Génesis 37:5 dice: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a odiarle, a aborrecerle, más todavía. Esta es una historia linda. ¿Y por qué le puse la gloria de los imitadores? Porque hay cosas para imitar. Usted sabe que la Biblia, yo tengo una serie ahí que enseñé, hablando de las cosas buenas y las malas de la Biblia. Porque hay cosas que nos enseñan y nos edifican, pero también hay cosas malas. David mató, fue un asesino, hizo varias cosas malas. Salomón tenía tantas mujeres. O sea, hay cosas malas en la Biblia que no nos edifican, pero que ahí están. Entonces yo tuve que enseñar las cosas buenas y las cosas malas que hay en la palabra de Dios. Yo me acuerdo en la iglesia donde nosotros asistimos, en Church on the Way, y yo enseñaba la palabra de Dios en ese lugar como maestro, y había un hermano y una hermana en la iglesia que les gustaba leer el Antiguo Testamento. Esos hermanos no eran casados, los dos estaban o divorciados o separados o no sé, pero estaban solos. Entonces eran nuevos en la fe y les gustaba leer el Antiguo Testamento, y yo no era pastor, era la mano derecha del pastor, pero en aquel tiempo no era el pastor de la iglesia. Entonces, al leer el Antiguo Testamento, hay muchas partes de la Biblia, como acá, la concubina, la hija de este, el hijo de este. Las relaciones íntimas en el Antiguo Testamento era normal. Corintio dice que tenía la mujer del padre y qué sé yo. Entonces ellos entendieron literalmente que la relación sexual dentro de la iglesia es normal, que cada cual puede tener relación sexual con cualquiera. Y entonces empezaron a salir y a acostarse y tener relación. Y entonces me acuerdo que los llamamos, el pastor me llamó a mí como testigo, y los llamamos a los dos, y lo hacían con libertad. Y entonces dijeron: sí, pero en el Antiguo Testamento lo dice literal, y es verdad. No hay nada que en el Antiguo Testamento diga una cosa equivocada. Y entonces tuvimos que explicarles a ellos, nuevos en la fe, muchos contextos que no todos entienden. Porque en el Antiguo Testamento era completamente, no era que era libre, pero se practicaba con libertad esas cosas. Entonces, ¿cuántos quieren volver al Viejo Testamento? ¿Verdad que no? Ellos entendieron, tuvieron que reconocer, tuvieron que pedir perdón y se separaron después, por supuesto. Bueno, entonces Dios cambió el nombre de Jacob, el suplantador, y lo puso a Israel. Cuando Dios tiene propósitos diferentes, es como diciendo: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, a partir de hoy te voy a cambiar el nombre, te van a conocer por este nombre, no por el otro. Y de manera que los 12 hijos varones de Jacob dieron lugar a las llamadas que fueron 12 tribus de Israel, 10 y 2, 12. De cada hijo de Jacob o Israel se forma una tribu, y sin embargo debemos recordar que en el caso de José, su nombre no figura como una tribu, sino que eran 2 hijos de Manasés y Efraín, y formaron 2 medias tribus. De ahí salen las 10 y 2, 12,
que juntas representan la casa de José. Ahora, la razón de estas dos medias tribus, ¿por qué razón? Con mujeres diferentes se forman dos medias tribus, es que Jacob amaba tanto a José, y sufrió tanto al creer que él había muerto. ¿Se acuerdan que lo vendieron? Sus propios hermanos lo entregaron ahí a Egipto, y Jacob pensaba que José había muerto. Y cuando fue vendido por sus hermanos, que cuando volvió a encontrarse con él, al cabo de sus últimos años con José en Egipto, en la casa de Faraón, adoptó como hijos suyos a sus nietos, a Manasés y a Efraín, y de ahí es cuando parte la otra tribu, las otras tribus. Ahora, de acuerdo a las Escrituras, José es tipo de Jesucristo, tipología, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios y vemos cosas que José hizo como hombre, casi podemos decir no pecó, tipo de Jesucristo en varias maneras representa a Jesús. Era una persona de imitar, por eso yo le llamo la gloria de los imitadores, porque en la Biblia podemos imitar hechos de algunos héroes o profetas o patriarcas, pero algunos otros no son dignos de imitar. Inclusive, si pensamos en el rey David, era conforme al corazón de Dios, pero nosotros no lo quisiéramos imitar en ciertas áreas. Entonces José era una persona de imitar, y de ahí viene el título, la gloria de los imitadores. ¿Por qué la gloria? Porque cuando nosotros imitamos a Jesús, cuando somos imitadores de Él, hay un premio. Creo que está sonando una alarma por ahí afuera, y tendría, hermano Carlitos, investigar, por favor, de quién es esa alarma. O para llamar a los bomberos, o para la policía, o de otro. Gracias. Entonces, ¿por qué como todos nosotros hemos tenido un sueño? José, ahí vemos que era un sueño, y estamos esperando que ese sueño se haga realidad, ¿no? Estamos esperando. Ahora, para ver la historia de José, yo quiero hoy empezar con el final. Haga de cuenta que usted entra a un cine y llegó tarde, la película dura 1:30 y usted llega a la hora 20. Faltan 10 minutos y usted ve el final. Cuando uno ve un final de una película, más o menos se da cuenta del contexto. Y hay películas que terminan mal, hay otras que terminan bien. Pero yo voy a empezar con el final de la historia. Y cuando empezamos con el final de la historia, vemos que soñó José un sueño, lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba, estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Imagínense con ese sueño José a sus hermanos. Parece un sueño de una persona orgullosa. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y entonces le aborrecieron más por causa de su sueño. Porque siempre hay disputa entre hermanos, inclusive entre hermanos en la fe hay disputas. Cuando el pastor, por algo visible o no visible, muestra más atención hacia una persona y menosprecia a otra o la pone a un lado, hay celos. Y acá 8 hermanos, tantos hermanos, imagínense, cuando el padre remarca, o cuando el José remarca que él es el preferido, diríamos, del padre, y que hay un sueño que él va a estar por sobre los hermanos, literalmente los hermanos se molestan, ¿no? Entonces, para que este tema, la gloria de los imitadores, se haga realidad en tu vida, tú tienes que empezar a pensar por el final de tu vida. Por eso yo ya hice un testamento. Después de que se murieron 2 en la iglesia, ya hice un testamento vigente, lo tuve que actualizar, porque como no hay 2 sin 3, digo, si yo soy el tercero, tengo que dejar en claro qué le voy a dejar a la pastora, qué le voy a dejar a cada uno de ustedes.
Diga amén. No dijiste ni amén. Los trajes, ¿a quién se los voy a dejar? Y entonces uno tiene que soñar con el final. Y sabemos que nosotros el final cuando uno sueña es esto. Mire, a ver si yo me equivoco. ¿Me iré con el Señor o dónde me iré? Porque si yo sueño, y yo sé que ahí voy a ir, para ahí voy, después de tú, primero tú, después yo voy. Es que yo no estoy apurado. ¿Tú quieres ver al Señor ya? Yo no, todavía. Entonces yo sueño, y si sueño que voy a estar con el Señor un día, hay paz en mi corazón. Pero si empiezo a soñar, dejo a mi esposa, qué van a hacer mis hijos, qué va a pasar con el negocio, y el dinero, qué va a hacer ella. Entonces no hay paz. Aunque de arriba voy a ver enseguida con quién se va a casar después, pero de arriba, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer de arriba? Entonces tengo que empezar como José. José soñó su final. Y él soñó que iba a gobernar 15 años, iba a ser gobernador. Como aquí, ¿verdad? Estamos esperando un gobernador nuevo. José tuvo un sueño y soñó su final. Y cada vez que Dios empieza algo con nosotros, empieza con el final. Porque ahí está la incógnita. ¿Por qué uno se muere tan joven? ¿Por qué uno se muere? ¿Por qué este pastor que falleció ayer o antes de ayer se muere joven? ¿Y qué pasó? ¿Por qué de cáncer? ¿Por qué esta persona se fue así? ¿Por qué se fue? ¿Cómo se fue la hermana María Luisa? ¿Por qué se fue con un golpe en la cabeza y se fue? Entonces cuando uno ve su final, es cuando Dios te deja empezar por el principio. ¿Estás pensando un poquito en tu final? ¿Te estás viendo ahí más o menos? Yo nunca me imaginé tener hijos de 48 y 49 años. Nunca me imaginé las cosas buenas que ellos iban a hacer y las cosas malas que ellos iban a hacer. Que a veces uno piensa, ¿para qué tener hijos? Entonces cuando uno ve su final es cuando Dios te deja empezar. Y hasta que uno no vea su final, nunca debe empezar el principio. El principio no comienza en enero, sino en diciembre, entonces. Cuando uno ve su diciembre, es cuando empieza en enero. Yo con eso te dejo que medites un poco. Porque esto es importante lo que estoy hablando. Esto es importante. Mi tío, que no era cristiano, y vivían en Las Vegas con mi tía. El hijo había fallecido, el único hijo. Se quedaron solos. Y mi tío tenía una persona que le limpiaba la casa, una mujer joven. Y mi tío, él siempre pensaba que la esposa se iba a morir primero. Y entonces ya había hecho arreglos con la persona que limpiaba la casa, que era una joven, sola. Y le dijo, mirá, si mi esposa se muere, tú te vienes y te casas conmigo. Y mi tío tenía dinero. Dejó la herencia a un sobrino fraudulento y ladrón, político en Argentina, que se equivocó. Pero él pensaba que iba a morir después que su esposa. Y ya le había hablado a alguien para ser su esposa. Quiere decir que ya estaba pensando en su final. Levante la mano el que está pensando eso. Nadie quiere levantar la mano en esta iglesia. ¡Qué mentirosos! Ahora, el problema de mucha gente es que no vieron su final, por eso nunca han empezado nada. Mire, por experiencia, yo sé que usted es muy cristiano, yo también. Yo sé que usted tiene mucha fe, yo también. Pero nunca dé los 2 pasos para adelante, de golpe, pues se va a caer. Siempre cuando dé un paso, así, en fe, ¿qué decía aquí?
¿Cómo va a dejar un trabajo si no tiene otro en las manos? ¿Cómo va a dejar una esposa si... No, eso no. No, pero escuche, ha pasado aquí, en este church, ha pasado en otras iglesias y va a seguir pasando. Le ha pasado a un pastor mío, amigo mío, de edad avanzada, que me dijo, pastor, yo no me voy a casar, si fuera mi esposa, nunca me voy a casar. Y era un pastor arriba de 80 años y se casó con una hermana de la congregación de 55 años tenía. ¿Cómo me? Amén significa así sea, amén significa gloria a Dios, amén significa qué bueno que lo hizo. No, no es amén. Entonces cuando José vio el final de su vida, entonces Dios le dijo, ahora voy a empezar contigo. José vio el final y Dios le dijo, bueno, ya está, ahora es tiempo de empezar. Y Dios nunca empieza por nuestro principio, sino por el final, y porque cuando sabemos nuestro final, sabemos que ahí estamos recién en el inicio. Entonces, la gente de fe no empieza por el comienzo, sino por el final. Y esto es una buena enseñanza. Dios nos muestra en el sueño, o en sueño cumplido, en cualquier área de nuestra vida, recién empieza a correr el reloj de Dios. Ayer vinimos aquí, después del car wash, nuestro hijo Leonardo, que vino aquí con sus hijos, jugaba un partido de soccer, aquí en el college, a 5 minutos de aquí, en San Gabriel, en el college, no me acuerdo cómo se llama, el college nuevo, y nos invitó, fuimos con mi suegro, estábamos aquí lavando el carro, y fuimos. Cuando llegamos ahí, había un matrimonio que nos conocía por la televisión y nos vino a saludar, y nuestro hijo le presentó a esta persona, me presentó a mí, y le dijo, él es mi papá. Le dice, ¿tu papá? Pensé que era tu hermano, le dijo. Y yo dije, wow, me vio hermano de mi hijo. Me vio como si fuéramos más o menos de la misma edad. Yo me puse contento, quizás mi hijo no se puso tan contento, porque habrá dicho, tan viejo me ve a mí. Porque así van las dos cosas, van para los dos lados, ¿no? Ahora, ahí yo empecé a soñar y dije, ¿será que todavía tengo muchos años por delante? Menos mal que dijiste amén en un buen momento. Entonces Dios quiere que uno planee bien el final y cuando lo tenga en su corazón entonces empieza a caminar el destino de una persona. Quizás todavía no empezó a caminar tu destino. No se acabó la película en tu vida. Todavía no vistes el final. Entonces nunca deberíamos empezar nada sin antes tener suficiente revelación del final. Y esa revelación del final, yo les digo, en el amor del Señor, si yo tengo preparado un testamento, si yo tengo preparado un will, si yo tengo preparado un trust, si yo ya tengo arreglado con mi esposa, hey, todo es tuyo, yo me voy, de ser. Porque es la realidad. Porque acá es así la cosa. El que se queda con todas las deudas, con todos los clavos, con todo lo que tiene que pagar. Y el que se va libre. Pero uno lo tiene que arreglar acá con testamentos, con will, con trust, y lo tiene que dejar establecido. Yo me acuerdo en la primera iglesia, un matrimonio grande, la esposa le dijo a él, delante mío, le dijo, si yo me voy primero, tú te vas a casar con la hermana Teresita. Así le dijo el marido. Qué mujer, ¿no? Ella no dijo, te vas a quedar así. Ella, una mujer realista, dijo, si yo me voy primero, esa es la hermana que te tienes que casar. Wow,
me dejó. Al recibir al Señor, empezamos a ver nuestro final. Cuando uno acepta a Cristo, Apocalipsis dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este es un final para todos los que creemos en el Señor Jesús. Acá hay un final. Empezamos a ver nuestro final, reyes y sacerdotes, y vamos a reinar sobre la tierra. Y esto, claro, esto está hablando después del arrebatamiento, después cuando vengamos con el Señor viene con la iglesia, aquí, y vamos a establecer un reino nuevo. Y cuando uno recibe al Señor, ocurren varias cosas. ¿Qué ocurren? Primero, el perdón de nuestros pecados. Después, sabemos que nos vamos a ir con Él, vamos a vivir con Él, vamos a estar con Él, vamos a servirle a Él, vamos a adorarle a Él, vamos a reinar con Él. Pero lo más importante es que Dios nos muestra o te muestra tu final para que puedas empezar en tu comienzo. Porque si tú no tienes eso en mente, recuérdate que estamos viviendo temporalmente acá. Esta no es nuestra tierra. Esta no es nuestra tierra. Yo me acuerdo años atrás, cuando estábamos ministrando en Church on the Way, el pastor Scott Bauer, yerno del pastor Jack Hayford, estaba predicando un miércoles, tenía 49 años. Estaba predicando el miércoles y se baja del púlpito, hizo esto. Y acá le agarró un embolio. Hizo así y se murió. ...49 años. ¿Se acuerdan el mensaje que yo prediqué la semana pasada? De que hay muchos que somos piedra de tropiezo y Dios nos quita. Y esta es una manera para que tú reflexiones. Yo también reflexiono. Y yo dije en aquel tiempo, porque fuimos al servicio recordatorio en Church on the Way, estaba ahí Scott Bauer. Jack Hayford tenía 2 hijos espirituales. Scott Bauer era un hijo espiritual que se casó con una de las hijas. Y Jim Todd, que no era relacionado a familia, pero era hijo espiritual. 2 hijos espirituales. Porque cada uno de nosotros debemos dejar una herencia acá en la tierra. Y debemos dejar hijos espirituales, que son seguidores de uno. Y él dejó 2. Y yo le pregunté al que quedó vivo, a Jim Todd, le digo, dime una cosa. ¿Por qué se fue Scott Bauer a los 49 años? Y él me contestó, cumplió su propósito en la tierra. Cumplió su tiempo. Y ahora yo estudiando las Escrituras, cuando uno es de tropiezo, o de tropiezo acá y de bendición allá en el cielo, porque ¿qué están haciendo allá en el cielo? Dios te mueve. Y Jim Todd tomó el lugar en Church on the Way. Quedó como el único hijo espiritual de Jack Hayford. Predicó en la iglesia americana y en la iglesia hispana por 5 años consecutivos en la televisión. Y después de 5 años, Dios o el hombre lo remueve a Jim Todd y tuvo que irse y armar una iglesia afuera. Y allá quedó otro pastor que ni figuraba. Porque en Church on the Way supuestamente íbamos a quedar nosotros como pastores. Y nosotros tampoco al renunciar, no aceptamos estar en Church on the Way y pusieron otros pastores. O sea que cuando usted arma el cuadro de su vida, usted tiene que armar el cuadro de su vida. Lo que nos enseñaron a nosotros en la facultad. Cuadraditos. Y arme el cuadro de su vida. Acá nació, en este lugar, en México. Acá estudió, Se le presentó una persona, se casó con esta, fue un obstáculo. Pero de ese obstáculo, Dios la llevó a esta bendición. Y de esta bendición, Dios le presentó a otra persona que fue otro obstáculo. Y entonces empieza a jugar con ese rompecabezas y llega a entender un propósito que Dios tiene en su vida. Porque si no, no vive tranquilo,
Y ahí empieza a atar cabos. Entonces dice la palabra en Isaías que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Y uno dice, con Dios ya no me puedo meter porque yo digo una cosa, hago una cosa y Dios hace otra. Entonces, cuando usted arma ese rompecabezas, las personas negativas que le ponen un pie de tropiezo son de bendición para uno. Porque usted no se da cuenta. Porque esa persona que lo difamó, que habló mal de usted, que qué sé yo qué, que cree que le puso un pie de tropiezo, Dios lo usa para bendición. ¡Ja! Después de Scott Bauer, cuando se fue a los 49 años, yo ya no me metí más con el Señor. Y cuando una persona se va con el Señor, solo voy ahí, doy mi servicio recordatorio y ni me meto. Porque no me conviene meterme. Porque cuando tú te metes con tu mente, tú vas a pensar mal y vas a decir, y esta hermana se casó con este porque este tiene dinero. Porque así es nuestra mente. Y esta hermana se murió así porque era así la hermana. Y resulta que no está juzgando y nada de eso es verdad. Hay otra cosa ahí. Entonces uno dice, ¿te dolió el desprendimiento en la carne? ¿Se fue la persona? ¿Te dolió? Claro que me va a doler porque la hermana era muy querida acá. Para nosotros, muy querida. Pero no me meto. Cuando yo acepté a Cristo, cambió mi futuro. Porque aceptar a Cristo y tener una empresa, la empresa, mucho dinero estaba haciendo yo, mucho dinero. Pero cuando acepté a Cristo me dijo el Señor, ¿esto o esto? ¿Qué quieres? ¿Esto o esto? Y esto acepté yo y dejé el dinero. Cambió mi futuro. Cambió todo. De manejar una empresa, el latido fuerte para servir al Señor y dejar el dinero de nada. Cuando Jesús llegó a la cruz, ¿qué dijo Jesús? Consumado es. Ya está. Jesús al nacer sabía su final. Si todavía tú no has visto tu final, es que todavía Dios no ha iniciado en tu vida el principio. Y no hay paz. Te vas a morir. Cuando usted ve cara de personas que se mueren sin el Señor, usted va a ver que son personas que están poseídas por el diablo porque las caras son feas. No hay paz. Jesús al nacer sabía su final y por eso cuando uno sabe su final puede comenzar el principio. Tu final es tu destino. Y uno necesita ver el sueño final de hacia dónde uno va a ir. El problema de la gente es que la gente quiere planificar su principio en vez de ver primero su final. Un año para Dios es como 1000 años. ¿Cuánto tengo yo? ¿Cuántos años? Tengo 1999. ¿Cuántos años tienes tú? No sé. ¿Por qué la gente está viviendo más de 100 años ahora? Antes se morían en 70, 80, dice la Biblia. Ahora se extendió la vida del hombre. Están viviendo más de 100. La mía va a ser 124. Gracias. Codéale. Cuando tiene que decir aleluya, tú le codeas. Génesis. Y él les dijo,
oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que ataba un manojo en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, dijo José. Y que vuestros manojos alrededor estaban y se inclinaban al mío. Ahora, ¿tenemos sueños económicos? Cuando estamos durmiendo, las hermanas, las casadas, lo miran al marido. Con este no voy a ningún lado. Ni al cementerio me lleva. Por eso algunas buscan casarse con alguien que tiene dinero de entrada. ¿Tenemos sueños espirituales? Claro. Queremos llegar a ser pastor, profeta, maestro. Sueños espirituales, de alcanzar metas. Tenemos sueños vacacionales. Mire, usted, como me dijo una persona un par de días atrás, ¿cómo me gustaría ir a Italia? Y yo le dije, sueñe. Si usted sueña, va a ir a Italia. Y sueñe que ya está en Italia. Entonces cuando se despierta, dice, ay, ya fui a Italia, qué hermosa que es Italia. Le salió barato el sueño, el viaje. Tenemos sueños para viajar, claro, porque Dios empieza por el final. Y José vio que el manojo se levantaba y estaba derecho, y lo de los hermanos, no, y los hermanos se inclinaban a él. Y usted, si tiene 2, 3, 4 hijos, usted va a decir, wow, este va a ser próspero, smart. Yo le digo a mi hijo mayor, tú eres un Salomón. Walter hace así y hace dinero. El otro hace así y tiene que trabajar para hacer dinero. ¿Usted no se da cuenta de eso? Yo sí me doy cuenta. Usted venga a consejería con su esposo, con su esposa, y yo le digo enseguida, como Walter Mercado, corazón, paz, amor. Y yo le digo al que tiene al lado, ¿usted quiere ser rica con ese que tiene al lado? Nunca va a ser rica. Pero José vio ese manojo y los hermanos lo odiaron. Ahora José no se deprimió, porque ¿sabe quién le reveló el sueño a José? Usted sabe la capacidad que Dios le ha dado. Yo también lo sé. Porque si un pastor no se da cuenta de eso, es hombre muerto en una iglesia. Yo no te puedo poner a ti a predicar si tú no eres capaz. Entonces, José no se deprimió porque el pozo que él había visto en sueño era su final. Ahora dile al que está al lado tuyo, el pozo es tu final, pero en el cementerio, dile, ¿verdad? Porque usted imagínese en sueño que va el esposo y la esposa al cementerio, como fuimos nosotros, y yo miré ahí los 6 pies o 8 pies, y yo vi eso ahí, y dije, reprendo al diablo. Pero usted vaya con su esposa, con su esposo a ese lugar y mire cómo es la fosa, y cuando su esposa se descuida, usted la empuja y le echa tierra. Es el mejor momento para aprovechar eso. Por eso todo lo que hoy te pasa, que no esté en tu final, no es tu destino, sino es tu camino. Y si es tu camino, porque tu destino no es tu camino, tu destino entonces es final. Porque el camino no es destino. ¿Cuál es nuestro destino? Yo tengo un gran sueño, un ejemplo, pero no tengo dinero. Puedo tener un gran sueño, no tengo dinero, ese es mi camino. Estoy enfermo, ese es mi camino. Todos me rechazan, ese es mi camino. Pero gané una fortuna, ese es mi destino. Llegué a la cima ministerial, ese es mi destino. Mi familia se entregó completa a Cristo, ese fue mi destino. Así que hay una gran diferencia entre camino y destino.
El destino es la realidad de las cosas. El camino es cuando yo estoy soñando esa realidad, pero no sé si se va a cumplir. Entonces nunca confundas camino con destino. ¿Se acuerdan la Biblia? 5 maridos tuviste. Ay, Dios mío. Si yo sé que mi esposa se casó 4 veces y los mató a los 4, yo no me caso con una mujer que mata maridos. Pero Jesús le dijo 5, y el que tienes no es tu marido. ¿Se imagina usted llegar a ese grado de ciencia? ¿Por qué se llama don de ciencia? No es de sabiduría, es don de ciencia. Cuando una persona discierne eso y ve en el corazón de las personas, como Jesús le dijo, 5 maridos tuviste. Eso es don de ciencia. Es la capacidad que Dios te da, la capacidad que Dios te da. Escuche que esto es importante. Es la capacidad que Dios te da para decir, no voy a señalar a nadie, pero esa persona tiene 6 meses de vida. Y usted me dirá, eso es brujería, eso es adivinación. Jesús eso tenía. Jesús cuando estaba en la mesa dijo, uno de ustedes me va a entregar. Esa es la capacidad que Dios te da para discernir y tener la habilidad de pegarle al gordo, por decir. Y 6 meses de vida que le das a una persona puede ser entre 6 a 12, menos o más, pero ahí está, y esa persona se va. ¿Y sabes qué es eso? Eso es ciencia, no es brujería. Hay otras cosas que son brujería porque hay una línea fina, pero yo no me meto en eso. Entonces, nunca llores por camino, porque el camino es el que te lleva al destino. Estamos caminando, dice la Biblia, no pongas la mano, si pusiste la mano en el arador, no voltees. Camina, sigue caminando. El caminar no es tu destino, es el proceso. ¿Por qué Dios no nos dio la habilidad de pesar de ese don de ciencia? De yo saber cuándo yo me voy a ir con el Señor. ¿Lo has puesto a pensar eso? No estoy hablando después que si uno tiene una enfermedad, si uno tiene un cáncer y el médico dice tienes un cáncer, tienes 6 meses de vida, ya lo sabes. Estoy hablando en un momento que uno se siente bien. ¿Por qué Dios no nos muestra a nosotros que en 6 meses voy a tener un accidente y me voy a morir? En la Figueroa y en la Octava, qué sé yo dónde, en la Atlántica. Porque Dios se le reservó eso. ¿Por qué Dios no nos reserva nuestro futuro? Se reservó nuestro futuro, nuestro destino. Por eso cuando estamos caminando en nuestro ministerio, en nuestra empresa, no podemos bajar los brazos y darnos por rendidos. Sigue caminando, pero no para atrás, Sigue caminando. Génesis sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Cisterna equivale a pozo, ahí está el pozo. José cayó en el pozo, pero José no lloró. Y José no lloró porque el pozo no era su destino. Un fracaso, una mala decisión, no es tu destino, es el camino.
Yo le digo a los varones, si usted tiene 40 años y no hizo su futuro, se acabó la historia. Después de los 40 años, todo se le cae al hombre. Ustedes son mal pensados, pero se le cae todo al hombre. Y después de los 40, es difícil formar un futuro. Por eso tiene la etapa de 30, 40 máximo para hacer su destino. En esto estoy hablando. Porque después de los 40 las fuerzas caen. Se debilita el cuerpo. Si usted no llegó a los 40 ya con un futuro, si usted todavía tiene 40 y está trabajando para alguien, no le pida ayuda a Trump, porque Trump no se la va a dar. Porque Trump no ayuda a esas personas. Trump quiere ver en hombres de éxito, de futuro. Así que sigue caminando, pero si llegaste a los 40, porque las etapas de la vida nuestra son de 10 en 10, y cuando llegas a los 40 y te diste cuenta, y ahora voy a ir a estudiar. ¿Sabes? Nunca te quedes con un oficio, me dijo mi padre. Tienes que tener dos cosas en la mano. Porque cuando esto no te va bien, tienes la otra. Antes de casarte tienes que tener dos mujeres. No, eso no. Ustedes son mal pensados. Pero si, escucha, porque hay hombres que trabajan. Yo conozco personas de 30 años en una empresa, pero siempre fueron obreros. Y no estoy ofendiendo a nadie. Porque no hay visión. Porque Dios nos trajo a conquistar la tierra prometida. Así que, hermanito, si llegaste a los 40 y no hay nada, no que te apures nada, ni que te apures. Ya no canta el gallo. Entonces, estar enfermo es temporal, es camino. Camino es circunstancial, pero el destino es el final. Y nunca te quejes en el camino, del camino, porque no sabes cuál va a ser el camino que te va a llevar a tu destino. Escuche, en Argentina yo trabajé 10 años. Estudié, me gradué de una profesión y trabajé 10 años por mi cuenta, by my own, nunca bajo patrón. Llegamos aquí a California en el año 76, 3 meses sola, porque no conocía el inglés, no conocían las medidas, 3 meses, trabajé a $3.25 la hora, tuve un patrón por 3 meses. Después me independicé. Empecé a trabajar by my own. En el año 77, 78 yo ganaba $1.000 por semana. Si no trabajas por tu cuenta, no vas a traerte nunca un carro nuevo. Y si te lo traes, a los 2 o 3 años te lo quitan porque no lo pagas. Esta es la tierra de las oportunidades. Pero tienes que lanzarte. Tienes que lanzarte. Y entonces empecé a comprar una máquina, después otra máquina, después empezamos un negocio. El negocio creció para la gloria de Dios. I don't speak English. Don't worry. I can speak Spanish. El idioma no es una traba.
que tú te levantes a las 11 de la mañana y seas lazy, eso es una traba. El que tú no quieras ir a trabajar, eso es una traba. El que tú no quieras ganarte el pan con el sudor, esa es una traba. Pero es not a language. A los matrimonios hay que pensar las cosas juntos. Si Dios no me pone a mí la habilidad y la inteligencia y la sabiduría de decir, pon a tu esposa ahí, ayúdala, levántala. Que yo no puedo ser pastor, porque estaría cojeando. ¿No estás entendiendo el mensaje? Dos que duermen en un mismo colchón se vuelven de la misma opinión. Y si tú no tienes a tu esposa en el ministerio, si tú no tienes a tu esposa en tu negocio, porque no es tuyo, es de Dios, tarde o temprano te vas a quedar sin esposa y sin negocio. Ay, yo escucho a varones, ay, yo no le digo a mi esposa lo que gano. Eso lo sé yo. Yo a mi esposa le doy $20 por semana. ¿Y quién eres tú? ¿El jefe? Ella es tu socia. Ella es partner. Quieras o no, es partner. Si ella no trabaja y tú trabajas, la mitad de tu salario es de ella. Quieras o no, te guste o no. Entonces mejor que la pongas a trabajar a tu lado. Sino que va a hacer en su casa. Se va a ir a los malls todo el día. A caminar ahí, a gastar el tiempo. A ver vidrieras y a gastarte el dinero. Porque eso hace muchas mujeres que el hombre no la pone a trabajar. Ponla a tu lado, piensa en un futuro negocio con ella, que ella sea tu secretaria. Porque si tienes otra secretaria, te vas a ir con ella. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. A José lo tiraron en la cárcel, pero José dijo, cárcel no está en mi final, cárcel es el camino, pero no es mi destino. Eso es temporal. ¿Te das cuenta cómo uno ve las cosas? Eso es temporal. José trabajó de sirviente y limpiaba, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía y estuvieron días en la prisión. José era eso, pero después pasó a ser gobernador. Por encima de los hermanos. Los hermanos quisieron vivir de José, quisieron venderlo, sacar dinero, y Dios ve esas cosas. José tenía el corazón para Dios, él amaba a sus hermanos, pero él no podía correrse al lado porque Dios le había dado un don específico a él, era de él. Los dones no se comparten. Yo no puedo decir que soy un Messi jugando al fútbol cuando no puedo llegar a ser un Messi nunca, o un Maradona. El único error de Messi y Maradona es que son argentinos, es el único error. Pero son los mejores del mundo jugando al fútbol. Es un don especial que Dios le da a una persona. Es un don, una gracia, algo que no se puede comparar. José le dijo, la espiga mía, yo estoy así alta y ustedes están así doblándose encima mío. Son esos hermanos que van al hermano y siempre le van a pedir dinero porque no salen del pozo. Y hay uno que dice, hey, yo no soy tu papá. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía y estuvieron días en la prisión. José trabajó de sirviente, pero un día dijo, sirviente no es mi destino, sirviente es mi camino. Ah, momentito. Ahora estoy trabajando en este restaurante. Como ayer me encontré aquí en el soccer, en el fútbol, con mi hijo, un guatemalteco, que me conoció.
Ese que le dije yo al principio, que pensó que era el hermano de mi hijo. Y le digo, ¿cómo estás? ¿Estás trabajando en el car wash todavía? ¿Eres manager? Me dice, no soy más manager, soy dueño. Soy dueño. Y yo lo conozco porque he ido a lavar el carro varias veces y hablé con él, le hablaba del Señor, tenemos la iglesia en His Way, tenemos la iglesia en North Park, y yo le hablaba, tienes que venir a la iglesia. Y cuando me vio se acordó que yo era pastor. Y me dice, ya no estoy más lavando carros, ahora soy el dueño. O sea que no te quejes del camino si sabes tu destino. Ningún pozo podrá detenerte. No hay obstáculo. Llega el momento que tu esposa te va a decir, tú puedes seguir en el pastorado, yo no. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ok. Ahí está la puerta. Porque ahí se ve si uno es pastor o no es pastor. Ahí se ve si uno tiene un llamado o no tiene un llamado. Cuando llegue el momento de enfrentar con la realidad, y la realidad duele. Porque es la mujer la que sigue al hombre. Y el momento que la mujer te deja de seguirte, se te acabó tu destino, hermano. Porque acuérdate que tú eres cabeza, pero la mujer es cuello. Y si el cuello no se mueve, la cabeza queda ahí. Entonces el hombre tiene que tener sabiduría y gracia para que la esposa lo siga. Y ahí está Dios y el hombre. Y ahí está la ayuda idónea que a veces se vuelve demonia. Y Dios dice, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a seguir a mí o te vas con ella? Y tú ni amén dices, ¡qué bárbaro! Ya te olvidaste de decir amén. Te quedaste pensando. José fue tentado, pero huyó. La esposa de Potifar, le dijo, mira, tu esposa no te sigue, duerme conmigo. Porque a quién no se les presenta un plato de comer nuevo y rico. ¿Tú rechazarías esa oferta de empleo? La esposa de tu jefe te está proponiendo un empleo. Te dice, duerme conmigo. Y él no quiso. Salió escapándose. Porque ahí está la cosa. Cuando uno tiene un llamado, la tentación llega. La esposa de Potifar lo provocaba. Los pastores en las iglesias son los primeros en recibir tentaciones y provocaciones de mujeres. Cada día esta mujer iba a José y le decía, ven, duerme conmigo. Al otro día, ven, duerme conmigo. Y al otro día, ven. ¿Y qué hace el hombre la tercera vez que le hace una propuesta así? Mira, José, es gratis, no te cobro nada. A la tercera vez le empezó a sacar la ropa. Ella. Y José en ese momento, me imagino, cuando le estaba sacando la ropa, hizo así, dijo, oye, soy hombre. No sé, ni sabía que era hombre. Era espíritu. Era la tipología de Dios. Y salió corriendo. ¿Acaso no dicen que Jesús se acostaba con María Magdalena? ¿Acaso no hicieron una película? Que Jesús como hombre tuvo relación con María Magdalena.
José salió corriendo. Por eso, en ese momento, no era el destino, era el camino de José. El destino de José era otro. Era el hombre que uno tiene que imitar. Tengo una hora más para seguir con el tema, pero ahí paro porque yo soy obediente a la hora. Cierra sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de